Educación financiera. ¿Qué tienen en común los multimillonarios? El más rico no es el que gana más dinero. Hoy trabajo con un equipo diverso y lo que más veo es gente poniendo la carreta delante de los bueyes. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellas empiezan la casa por el tejado. Empiezan a ganar dinero, pero no saben cómo generar ni cómo ahorrar. Son personas que sueñan con enriquecerse, pero se pasan la vida persiguiéndose la cola, como los perros, porque no se dan cuenta de que lo que los hará dejar la condición en la que se encuentran hoy es ver con claridad cuánto gastan, qué consumen y cómo viven su vida, si está de acuerdo con lo que gana. Una vida de ostentación con ingresos ínfimos generará deudas, así como una vida con gastos no pensados y ganancias altísimas. ¿Quieres saber por qué los ricos y los multimillonarios tienen tanto dinero? Porque aprendieron el principio básico de respetar el dinero. Siempre han sabido cuánto cuesta ganar dinero y por eso son conservadores con lo que gastan. Miran hacia el futuro y no solo viven en el presente. Tienen metas audaces y trabajan para lograrlas. Y cuando hablo de seguridad financiera, lo que quiero decir es que necesitas garantizar que mantendrás la calidad de vida que tienes hoy en el futuro. Una cosa que todos deberían hacer para comenzar a pensar en independencia financiera es determinar cuál es el costo mínimo y la calidad de vida mínima ideal que desea en el futuro. Solo así podrás tener claro el tamaño del patrimonio que necesitas construir para generar ingresos suficientes para pagar ese costo de vida. Por ejemplo, si tienes un costo de 3.000 reales al mes, 36.000 al año, para asegurarte una calidad de vida acorde a tus estándares, entonces debes tener un patrimonio que te genere estos ingresos. Tomando como referencia una tasa de interés promedio del 5% anual, el monto que yo debería tener para obtener este rendimiento anual es de $144.000 invertidos, porque 7.200 es exactamente el 5% de 144.000. Listo. Ahora que sabes cuál es tu objetivo, simplemente establece una fecha límite. Si ahora tienes 30 años y quieres alcanzar esta meta antes de los 60, tienes 30 años para llevar a cabo este plan. Haciendo una simulación en una aplicación financiera, el monto promedio que se necesita invertir mensualmente para alcanzar esta meta es de aproximadamente 900 reales por mes. Por supuesto, puede ser difícil al principio, pero puedes comenzar con un valor menor y aumentar gradualmente para compensar la diferencia. Dicho esto, el primer paso para crear tu seguridad financiera es desarrollar el hábito de invertir una parte de tus ingresos, independientemente de cuánto ganes. Por ejemplo, si ganas 1.200 reales al mes, deberías ahorrar el 10%, o sea, 120 reales. En 2020, la pandemia de coronavirus sorprendió a mucha gente, personas que no tenían una reserva de emergencia. La organización financiera no era parte de sus preocupaciones del día a día. Para que tengas una idea de lo que estoy hablando, según el Servicio de Protección al Crédito, en 2018, 64 millones de brasileños estaban en mora. Estas personas ciertamente no sabían cuánto gastaban, cuánto ganaban y probablemente no tenían ningún control sobre sus gastos. ¿Cuántas personas conoces que pagan sus cuentas el día del vencimiento? O peor, muchos solo se fijan si tendrán dinero el día del vencimiento. Mucha gente dice, pero yo gano poco. Sin embargo, cuando ganan más, estas personas triplican sus gastos y comienzan a despilfarrar. El arte está en continuar con el mismo estándar de vida y ahorrar dinero. Esa suma adicional a fin de mes se convertirá en una suma importante dentro de unos años. Empecé a ahorrar y decidí que pasaría un año y medio como si fuera un invierno riguroso, gastando solo con lo básico. Controlé y calculé cada gasto. Fue difícil en ese momento, pero lo volvería a hacer, porque cada centavo que ahorré durante ese periodo me llevó a donde estoy. Empecé a aprender a invertir, a entender el mercado de valores y a jugar otro tipo de partido. El caso es que no sirve de nada querer invertir si ni siquiera sabe cuánto gastas. La seguridad financiera es una cosa, la independencia financiera es otra y la organización financiera es primordial para tener ambas. Primero tienes que comprender cuál es su patrón de consumo. ¿Despilfarras? ¿Cuántas veces a la semana comes en restaurantes? ¿Ahorras luz? ¿Tienes el mejor plan de TV e internet? ¿Sabes cuánto gastas con la tarjeta de crédito? ¿En qué gastas más dinero? La pregunta clave es, ¿a dónde va tu dinero? Solo podemos tener un mínimo de planificación si tenemos control sobre todo esto. En la siguiente tabla te presento un ejemplo de control de ingresos y gastos. Puedes usarlo como referencia para hacer tu propia planificación financiera, para conocer todos tus gastos y tener claro cuánto te sobra para invertir. Seguridad financiera.
En este ejemplo, observa que la persona vive muy cerca de su límite. Cualquier eventualidad que esté fuera de su control la obligará a contraer alguna deuda o a pasar necesidades. Cada uno tiene su propia realidad y lo importante es tener claro las finanzas para que puedas juzgar qué debes o no hacer de manera diferente para que te sobre más dinero. Debemos ser conscientes de nuestros gastos y ganancias para no ser víctima de la desorganización financiera y descubrir solo a fin de mes que gastamos más de lo que debíamos y podíamos de forma desenfrenada e impulsiva, o peor, compulsivamente. Así como hay personas que tienen compulsión por comida, hay personas que tienen compulsión por comprar. Lo primero que debes hacer es observar tus gastos sin miedo. Sé que es aterrador darse cuenta de que has perdido el control, pero deja el pasado hacia atrás y céntrate en el futuro. A partir de hoy, comprométete a ahorrar dinero para ti, incluso si ganas poco. Comprende a dónde va tu salario y planifica con anticipación. Para ahorrar tenemos dos alternativas, reducir los gastos o aumentar los ingresos. Si eliges aumentar los ingresos, en el próximo capítulo te daré algunos consejos para hacerlo. Si vas a recortar gastos, ahora te enseñaré cómo establecer prioridades. Supongamos que tu objetivo es cambiar de coche. Todos los gastos adicionales deben ponerse en la balanza. Esto me llevará aún más lejos de cambiar de coche. ¿Debo comprarlo o no? Muchas personas toman decisiones en esos momentos y optan por el placer inmediato. ¿Qué daño hay en gastar 100 reales en esta chaqueta ahora? No comprometerá mi presupuesto. Pero ya hemos hablado de la fábula de la cigarra y la hormiga. La cigarra quería seguir cantando mientras la hormiga trabajaba, y la que estaba a salvo en invierno era la hormiga. La cigarra se embromó. Así que prioriza tus objetivos todo el tiempo. Defiende ese objetivo con uñas y dientes y no gastes dinero. La seguridad financiera garantiza que tu calidad de vida se mantenga hoy y en el futuro. Garantiza gastos básicos, los aportes para la jubilación y alguna reserva para emergencias. Te volverás financieramente independiente cuando tengas ingresos pasivos que paguen todas tus cuentas y que vayan creciendo a medida que aumentan tus gastos. Puedes elegir con qué vas a trabajar e incluso si vas a trabajar. Pero todo tiene que estar dentro de tu patrón de consumo. Si deseas aumentar ese estándar, debes aumentar tus fuentes de ingresos. Puedes ser financieramente independiente, pero no financieramente libre. La libertad financiera es el tercer paso. Significa dejar de preocuparse por si vas a comer galletas de agua o caviar. ¿Es bueno tenerlo? Sin duda. Pero debes saber que la inflación devora tu poder adquisitivo y te empobrecerá si no tomas el control de tus finanzas personales. Entonces, el momento de comenzar es ahora. Anota todos tus gastos en un cuaderno: luz, agua, gas, supermercado, colegio, alquiler, gastos con esparcimiento y todo lo que sabes que gastas todos los meses. Con esta lista, fíjate si necesitarás recortar gastos para ahorrar un poco todos los meses o si vas a optar por la segunda opción, que es crear una nueva fuente de ingresos. ¿Qué tal empezar ahora? Recapitulando, los primeros pasos para educarse financieramente. Conoce y controla tus gastos. Haz una lista de todo lo que gastas para entender qué te impide que sobre dinero al final del mes. Ten metas. Tienes que saber a dónde quieres ir. Si quieres mudarte de casa, cambiar el coche, cambiar a los niños de escuela, traza una meta financiera y comprométete con ella. Prioriza. Después de haber establecido tus metas, tienes que saber priorizar los gastos. Siempre que surja la tentación de gastar por impulso, mira esa meta escrita y contén el impulso de gastar. La meta debe ser mayor que el placer inmediato. La esencia de la educación financiera. Los multimillonarios y millonarios tienen algo en común. Saben que para tener es necesario ahorrar y gastan de forma conservadora. Tienen control total sobre lo que sale y lo que entra. Y lo más importante, tienen grandes objetivos. Piensan en grande y se centran en el resultado. Puedes comenzar hoy a comprender cuánto gastas, cuánto te sobra y a partir de ahí reservar para inversiones y construcción de patrimonio. Consejo práctico de educación financiera. Respeta el dinero. Enséñales a tus hijos a respetar el dinero, no despilfarres. ¿Sabes lo difícil que es ganar dinero? Así que, ¿por qué no piensas dos veces antes de gastarlo? Dividiré este consejo práctico en dos partes y estoy seguro de que si lo usas, lograrás una revolución en tu capacidad de inversión y en tu vida financiera. Haz una lista en tu celular y anota cada vez que gastes dinero en algo, desde una botella de agua a una computadora. Te sorprenderá al final de la semana cuando veas cuánto compraste por impulso
y cuánto de lo que compraste son cosas que realmente no necesitabas. Regla de oro de las 72 horas. Es más difícil de llevar a cabo, pero reducirá bastante la lista anterior. Antes de comprar cualquier cosa, espera 72 horas para pensar en la compra. Haz de esto un mandamiento, no compres nada sin pasar por este proceso. Aplicando estos dos consejos prácticos, aprendí a gastar bien en cosas que realmente agregan valor a mi vida y logré tener más dinero para invertir y construir la libertad que tengo hoy. Alerta de spoiler. Si solo tienes un trabajo convencional y un horario fijo, el siguiente capítulo puede molestarte un poco, pero es precisamente esa incomodidad la que necesitas sentir. Independencia y autonomía. Gana dinero cuando no estés en el trabajo. Cava un pozo de agua antes de tener sed. Salía del aeropuerto de Guarulhos, subí a un Uber y comencé a conversar con el conductor. Era un muchacho que vivía en Guarulhos y trabajaba en Interlagos. Y todos los días a las 7 de la mañana cuando iba a su trabajo y a las 6 de la tarde cuando regresaba a casa, trabajaba como chofer de Uber llevando gente que hacía un recorrido parecido. El viaje de Guarulhos a la zona sur de Sao Paulo cuesta aproximadamente 100 reales y en lugar de gastar en gasolina para ir y volver al trabajo, ganaba 200 reales al día para ir y volver al trabajo. Ganaba dinero en el tránsito mientras iba y volvía al trabajo. Aproveché para venderle mis ideas y presentarle mis productos y se entusiasmó mucho porque sería una forma de ganar un poco más de dinero en ese mismo periodo de tiempo. Podría ofrecerle una experiencia completa al cliente, productos de belleza, perfumes, champús, y así fue como el viaje de ida y vuelta al trabajo se volvió aún más rentable. Generó ingresos adicionales mientras se dirigía al trabajo. Lo que quiero decir aquí es que todos pueden tener un plan B, todos pueden cavar un pozo de agua cuando aún no tienen sed. Así lo decía mi abuela María Leticia. Ella no tenía mucha educación formal, pero era muy sabia. Cava un pozo de agua antes de que tengas sed, y cuando tengas sed tendrás suficiente agua para beber. Pero si empiezas a cavarlo cuando la sed aparezca, será mucho más difícil. Listo, mensaje dado. Creo que ni siquiera necesito escribir el resto de este capítulo, pero voy a hacerlo de cualquier manera. Tienes que empezar tu plan B hoy. Aprovecha cada minuto extra para empezar a ganar dinero y generar ingresos residuales que te ayuden a disociar el tiempo del dinero. Empieza a pensar en ello hoy mismo. Las historias de las personas que trabajan en una empresa son muy similares. Tienen una calificación excelente y se sienten bien remuneradas por el trabajo que ofrecen. Y en pocas palabras, sin dar muchas vueltas, es así como el capitalismo se mantiene vivo. Mucha gente trabajando para enriquecer a unos pocos. La revolución de la que vamos a hablar ahora es sencilla. Quiero que entiendas que solo serás libre cuando tengas la autonomía de tiempo que necesitas y uses tu talento para generar ingresos de tantas formas como sea posible. Cuando trabajas para una empresa, el empleador es tu cliente. ¿Por qué quiero provocarte una revolución y motivarte a que generes tu autonomía? Porque tú eres tu propio negocio y vendes tu tiempo a una empresa. ¿Por qué te motivo a emprender? Porque es la mejor manera de que veas tu tiempo de la manera correcta. Cada hora cuenta en tu vida y cuando te conviertes en dueño de tu propio negocio y de tus ingresos, cada hora puede ser decisiva. Solo cuando emprendes pasas a tener claro lo importante que es el tiempo y cómo ser dueño de tu tiempo puede cambiarte la vida. Solo después de trabajar por cuenta propia comprendí que siempre podemos emplear nuestro tiempo de manera más rentable y eficiente. Como autónomo, aprendes a priorizar, ver y considerar cuánto tiempo inviertes en cada cosa. La ley de Pareto tiene que ser casi una religión. El 20% de lo que haces tiene que generar el 80% de tus resultados. La clave es comprender el valor del tiempo. Muchas veces, sin embargo, la gente confunde esto y en su deseo de libertad deciden dejar el trabajo y convertirse en rehenes del negocio que abren. El tipo abre una panadería y no se da cuenta de que tiene que estar allí a las 4 de la mañana para que el negocio funcione. Emprende y pierde el tiempo que quería tener libre. Abre una tienda, pero no tiene más Semana Santa, Día de las Madres, etc. Y ve que solo ha cambiado una prisión por otra. Libertad financiera significa simplemente dominar el tiempo. Ser un maestro en saber utilizar el tiempo de la mejor manera para obtener lo máximo de todo lo que quieras. En el capítulo anterior dijimos que tenemos que centrarnos en disociar tiempo y dinero. Tienes que comprender de una vez por todas que emprender no es solo librarse de un jefe. Si el dinero no fuera un problema, ¿qué harías? La respuesta difícilmente será haría lo que ya hago. Una persona tiene un problema y no lo sabe,
hasta que alguien le advierte que tiene un problema y pasa a la próxima etapa. Se convierte en una persona que tiene un problema y sabe que lo tiene. En la siguiente etapa ya está advertida. Entonces le ha llegado el momento de resolver su problema. Muchas personas están atrapadas en una rueda, aún en la etapa de no saber el problema que tienen. Quiero que salgas de esta etapa y descubras cuál es tu problema. No te acostumbres a lo incómodo. Es como sentarte en un sofá con clavos y no moverte para que no te duela más. La gente está acostumbrada a sentir dolor, pero si se mueve un poco, el dolor aumenta. Si intentan levantarse, duele, así que es mejor quedarse quieto y sentarse sobre el problema, los clavos, porque da para aguantarlo. Y ahí te quedas, quietito, para no sentir dolor. Es descabellado, enfrenta tus problemas. Te dolerá un poco al inicio, pero el dolor desaparecerá si te mueves. En el enlace al final de este capítulo te ofrezco varias ideas para tener un plan B simple. Puedes tejer y vender lo que tejes o crear un curso en línea de algo que haces bien. Puedes subir un video a YouTube y rentabilizarlo. Puedes poner en alquiler tu departamento en Airbnb. Puedes probar aplicaciones, entregar producto. El cielo es el límite y te voy a dar una guía paso a paso. Si eres perezoso, ni siquiera tendrás que pensar antes de empezar algo nuevo hoy. Necesitas ser libre y para que exista tu libertad tienes que dejar que te crezcan alas. Tu autonomía dependerá de ello, porque está totalmente conectada con tu libertad. Fuimos creados para pensar que el dinero resuelve todos nuestros problemas y lo que queremos hacer siempre queda en segundo plano. Si te dijera que morirás dentro de un año, ¿seguirías en el trabajo en el que estás hoy, haciendo lo que haces, dejando que la rueda siga girando como gira? Hombre, no tenemos todo el tiempo del mundo y lo sabes. Debemos ser conscientes de que el tiempo es vida y esta vida terminará algún día. Empieza a generar ingresos complementarios hoy para que puedas tener más libertad. Lo que sea que quieras hacer, almorzar con tus hijos, viajar por el mundo, estar con tus padres, la vida que realmente quieres ni siquiera cuesta tanto. Reconsidera tu forma de ver la vida, de relacionarte con el dinero y con el trabajo. Sé libre para comenzar algo que te haga verdaderamente feliz y aún así te dé dinero. Créeme, esta jaula en la que estás es una prisión cuya puerta solo se abre desde el interior y tú tienes la llave. Muévete. Recapitulando, principios para lograr la independencia y la autonomía financiera. Empieza a acabar tu pozo de agua hoy. No puedes esperar a que aparezca una necesidad para comenzar a construir alternativas. Hacer cualquier cosa bajo presión es muy doloroso. Por eso debes aprovechar los buenos momentos para invertir tiempo y o dinero. Siempre. Sal de esa carrera de ratas y construye tu autonomía de tiempo. Solo después de invertir tu tiempo en algo tuyo entenderás su valor real y cómo lo utilizas. Necesitas encontrar lo que te da el 80% de los resultados invirtiendo un 20% de tu tiempo. En este sentido, cuando decides emprender en negocios que generan libertad, empiezas a aprovechar al máximo el tiempo en tus objetivos reales, en lugar de simplemente gastarlo o tirarlo por la ventana. Emprender, además de darte libertad, también te brinda la autonomía que tanto deseas. Comprende la importancia de los ingresos residuales o pasivos. Básicamente son el retorno financiero que tu trabajo o tus inversiones generan, incluso cuando ya no estás trabajando directamente en ello. Por ejemplo, escribir una canción o un libro durante 6 meses y cobrar los derechos de autor para siempre. O desarrollar una tecnología durante 2 años y obtener los lucros generados por su patente para el resto de tu vida. Bienes raíces, acciones de empresa, ingresos por intereses, marketing relacional, infoproductos, etc. La esencia de la independencia y la autonomía. Si el dinero no fuera un problema, ¿cómo sería tu vida? Descubrir el estilo de vida que deseas tener es crucial para determinar el tamaño del reto que debes asumir y construir lo suficiente para lograrlo. Ahí es cuando dejamos la etapa inconsciente del problema y comenzamos a saber exactamente hacia dónde queremos ir. Comienza a invertir tiempo y dinero en la construcción de lo que te traerá ingresos residuales y el estilo de vida que deseas, y principalmente la disociación entre tiempo y dinero, además de dignidad. ¿De qué sirve tener una casa en la playa y no tener tiempo para disfrutarla? ¿De qué sirve tener un Ferrari que no sale del garaje? ¿De qué sirve darle el mejor videojuego del mundo a tu hijo y nunca jugar 15 minutos con él? No te olvides, esta jaula en la que estás es una prisión cuya puerta solo se abre desde el interior y solo tú tienes la llave. Consejo práctico.
para construir independencia y autonomía. Hay varias formas de tener un ingreso alternativo o plan B, algunas simples y otras más complejas. Algunos ejemplos. Primero, trabajar como conductor en aplicaciones como Uber, 99, Rappi, Cabify, iFood, etc. Segundo, alquilar una habitación de tu casa. Puede ser utilizando Airbnb, Booking o alquilarla a un amigo. Tercero, probar y vender datos para aplicaciones. Cuarto, convertir un pasatiempo en ingresos, manualidades, cocina, confitería. Quinto, inventar algo para recibir derechos autorales, música, libro, patentes, marcas registradas. Sexto, comprar y revender productos y servicios, venta directa, marketing relacional, creación de un comercio electrónico, afiliados. Séptimo, invertir en el mercado financiero, en acciones, en fondos, bonos del gobierno, etc. Octavo, crear un infoproducto, enseñar algo que domines a otras personas. Libertad social. ¿Dices lo que piensas? ¿Logras expresarte y decir la verdad o te da vergüenza exponerte? ¿Tus acciones coinciden con lo que hay dentro de tu corazón? Cuando tienes claro quién eres libre de ser quien quieras y de decir lo que quieras comunicar. Eso es libertad de expresión. En la infancia, prácticamente nos vemos obligados a convivir con las mismas personas en la escuela. La primera libertad comienza desde el momento en que te liberas de todos los pequeños grupos de los cuales formabas parte, pero que, en esencia, no formaban parte de ti. Eres libre cuando comienzas a comprender quién eres realmente y que no necesitas cambiar o fingir ser otra persona para complacer a nadie. Encuentras la tribu perfecta para ti sin traicionar tus creencias y valores. Es natural que a medida que pasa el tiempo y adquirimos más experiencia, tengamos más autoconfianza y nos sintamos más seguros, y luego perdamos el miedo a exponernos. No tenemos esa madurez cuando somos jóvenes, pero es liberador dejar finalmente de seguir guiones preestablecidos. Expresarte es más que comunicarse. Cómo te muestras al mundo, cómo te relacionas con él, cómo transmites tus sentimientos, valores, opiniones y visión de futuro. Desafortunadamente a menudo haces y dices lo que otros quieren que hagas y digas. Tu sueño, tu visión y tu libertad se personalizan después de haber absorbido la visión de los demás. Para mí, ser libre es elegir, es expresarte, decir lo que piensas sin temor a la represalia o al juicio ajeno. El mundo merece saber lo que hay ahí, conocer tu mensaje. ¿Cuánto tiempo más estarás atrapado tratando de ser otra persona? Ser libre es ser tú mismo. Coraje para hacer lo que quieras. Aprende a mandar a la M las opiniones de los demás. No se puede hacer una tortilla sin romper un par de huevos. Pase lo que pase, que desconecten todos los aparatos si alguna vez entro en coma. Prefiero morir que quedarme en estado vegetativo. Esas palabras casi asaltaban nuestros oídos y era difícil entender por qué mi mamá siempre mencionaba el tema durante los almuerzos familiares. Pero ella nos obligó a mi hermano y a mí a mirarla profundamente a los ojos y prometerle que tomaríamos esa decisión en caso de que algo así le sucediera. La conversación sonaba mórbida e improbable, y tardé en comprender su línea de razonamiento. Y fue solo cuando la vi acostada en la cama de un hospital, entre la vida y la muerte, después de la cirugía para tratar de extirparle un tumor de cabeza, que me di cuenta de que todo lo que había hecho era anticipar una decisión que ella quería que fuera tomada. Amaba tanto nuestras vidas y nuestra libertad que prefería la muerte a estar atrapada en una cama de un hospital. Mi madre interpretaba el concepto de libertad o muerte al pie de la letra y me tomó mucho tiempo comprenderlo. Sé cuánto me costó la libertad, por eso hoy es lo que más aprecio en la vida. De hecho, la conquisté a través de un único camino, eligiendo. Pero no nos enseñan a elegir cuando somos niños. A propósito, elegir es lo que menos hacemos en nuestra vida. La gente nos dice lo que está bien y lo que está mal. Nos dice qué hacer y vamos aprendiendo a transitar por el camino socialmente aceptado y teóricamente más seguro. ¿Quién se atreve a decir que un determinado camino no es el mejor para ti en un determinado momento? Pero un día tenemos que enfrentar la realidad. Por lo general ocurre cuando estamos solos y no tenemos a nuestros padres cerca. Es ahí cuando debemos tomar nuestra primera decisión. Ese día me llegó cuando estaba en Alemania. Había ido para estudiar en la universidad y conseguí un trabajo en el Mundial de Fútbol que me ayudaría a pagar mis estudios.
todo programado y según lo planeado. Un día tenía que recibir a unos turistas para acompañarlos al autobús que los llevaría al estadio. Todo estaba matemáticamente calculado. Era también el día que haría el examen de ingreso a la universidad. El partido duraba exactamente el tiempo que necesitaba para ir, hacer la prueba y volver para recibir a los turistas. Todo estaba perfectamente determinado. Pero la libertad es nuestro derecho intransferible a elegir, y cuando entendemos que tenemos dos opciones ante nosotros, tenemos la oportunidad de decidir qué camino tomar. Lo que voy a decirte ahora va en contra de algo que siempre suele decirse. No siempre el camino más seguro o el que todo el mundo aprueba es el mejor camino para ti. El camino correcto para ti es aquel que resulta de una elección consciente en la que sopesaste pérdidas y ganancias. Lucas, tengo una entrada de más para el partido. ¿Quieres venir? Esa pregunta marcaría un hito en mi vida. Podría decidir en ese mismo momento seguir los planes que había hecho. Era lógico y seguro para mí hacer el examen de ingreso e ignorar la invitación, pero yo era joven, nunca había visto un partido de Brasil en un mundial y me estaban regalando una entrada. Pensaba en cómo iba a justificarme ante mi madre por tomar esa decisión, pero también sabía que era yo el que corría con los gastos del viaje y que había salido del país sabiendo que era responsable de cada paso y de cada gasto que pudiera tener. Cuando nos enfrentamos a dos opciones, solemos seguir adelante con la que es más segura, especialmente cuando tenemos nuestro corazón diciendo una cosa y la razón gritando otra. Ya podía escuchar a mis padres diciéndome que era un irresponsable, pero también sabía que no tenía la madurez suficiente para ir a la universidad, que podía perder ese año y hacer el examen de ingreso al año siguiente, y que las consecuencias de esa decisión era algo que pesaría a mi favor o en mi contra. Tú ya debes haber pasado por algo parecido, un momento en el que tuviste que tomar una decisión. Son segundos en los que comprendes que eres el responsable de tu camino, pero no todo el mundo está preparado para decidir. ¿Quieres venir al partido o no? Mi amigo me preguntaba mientras yo veía mi destino correr por dos caminos diferentes. Ahora vamos a 2020. Estoy en mi casa, dando un entrenamiento en vivo a miles de personas. Hablo de libertad, libertad financiera, libertad para elegir la vida que queremos vivir, libertad para diseñar tu propia vida. Estoy escribiendo mi libro. Mi impulso siempre ha sido la libertad. Entiendo que su valor es un valor no negociable y sé que he renunciado incluso a grandes negocios porque sabía que no quería la carga de estar atado a ciertas preocupaciones. Ahora somos tres, mi esposa, mi hija y yo. Mientras escribo este libro, ella todavía está embarazada y mientras tú lo lees, mi pequeña probablemente estará en mis brazos. En 2020 vivimos en una época de caos, el mundo dentro de casa, aislado por culpa de un virus que ha provocado una pandemia mundial. No hay libertad para estar donde queremos estar. Todo cambió después de la pandemia de COVID-19. Supermillonarios buscaron búnkers para refugiarse y todos, de todas las clases sociales, se vieron privados de sus libertades. Cuando pase todo esto, la dinámica de la vida en sociedad nunca volverá a ser la misma. Después de todo, ¿de qué libertad estamos hablando? Mientras haya libre albedrío, los seres humanos podrán decidir todo sobre su destino, pero nos sentimos acorralados y nos quejamos de la vida que nos tocó sin darnos cuenta de que las elecciones siguen ahí, aunque tal vez no el menú, porque no nos parecen sensatas. No estamos acostumbrados a pensar o a decidir, siempre parece imprudente seguir un camino que no está dentro de lo socialmente aceptado. Si aquel 13 de junio de 2006 alguien me dijera que lo mejor sería ir al partido, que si entrara a la universidad ese año no podría seguir el ritmo de mis estudios y que probablemente perdería el año porque no estaba familiarizado con la cultura y el idioma alemán, todo habría sido más fácil. Si supiera que el examen de ingreso no sería fácil y que la clase era extremadamente competitiva, tendría más información para tomar aquella decisión. Sin embargo, la decisión tenía que tomarse allí mismo, en segundos, y yo sería responsable de mi destino en ese instante. Podría elegir entre comenzar una carrera, hacer el examen de ingreso o darle la espalda al examen de ingreso y vivir una experiencia que nunca había tenido. En el primer tiempo contra Croacia, Kaká marcó el primer gol de su carrera en la selección nacional. Era el minuto 43 y había recibido un pase de Cafú. Todavía lo recuerdo corriendo por la mitad de la cancha y dominando el balón con la zurda. Todavía puedo sentir mi corazón acelerarse ante la sensación de ver el balón en la red. El estadio se venía abajo, las gradas temblaban y Kaká se dirige hacia nosotros para celebrar. Yo saltaba, sintiendo que era parte de un momento inolvidable y ya había dejado atrás la universidad.
Después de que terminó el partido y me di cuenta de que necesitaría un año más hasta el próximo examen de ingreso, entendí que tenía libertad para tomar una decisión. Buena o mala, era la decisión que había tomado y nadie volvería a decidir nada por mí. Muchos de nosotros tenemos miedo de decidir cualquier cosa en la vida porque nos enfrentamos a ese dilema. ¿Y si estoy haciendo algo de lo que me arrepentiré más tarde? ¿Pero quieres saber algo? No hay forma de avanzar la película y adivinar qué pasará después de que decidas. Y es en este mágico momento que comienza la libertad. Porque entre errores y aciertos, finalmente te das cuenta de que puedes seguir construyendo tu camino a partir de pequeños pasos que te llevarán en una dirección u otra. Después de encontrar la libertad financiera, hoy aprecio la libertad de preocupaciones. Tengo un gran amigo y mentor, Mauro, expresidente de Microsoft Brasil y un empresario muy exitoso que un día me dijo lo siguiente: Fly light, vuela ligero. Cuando empecé a ganar más dinero de lo que podía imaginar, le pregunté si debía invertir en un auto nuevo, un departamento, una casa en la playa o en nuevos negocios. Él me miró y me dijo: vuela ligero, no te ates. No compres nada que pueda convertirse en una carga más adelante. Eso me marcó mucho. Ponía en la balanza dinero versus estrés. Tenía una tienda muy rentable, pero necesitábamos estar en ella todos los días, así que la vendí. Obstaculizaba nuestra libertad porque nos obligaba a estar allí todos los días y ya no tenía la necesidad económica de tener esa preocupación. Solo conoces la libertad cuando la interiorizas y eso se convierte en tu impulso central. Hoy priorizo mi libertad por encima de dinero, reconocimiento, estatus, por encima de todo. Hoy comprendo a mi madre cuando pidió, años antes de saber que estaba enferma, que desenchufáramos las máquinas porque no quería vivir en una cama. Ella nos privó de tener que tomar esa decisión y partió sola. No quería ser una carga para nadie. Y por más que todos los hijos quieren estar más tiempo con sus padres, entiendo que, para ella, no valía la pena que ese tiempo con ella lo pasáramos inclinados sobre su cama. Quizás te preguntes qué tiene que ver todo esto con la libertad. La libertad es decidir qué encaja y qué no en tu vida, a dónde ir, dónde quedarse, qué criterios obedecer. La libertad es tener el control de tu vida incluso si el mundo exterior intenta aprisionarte. Hoy tenemos innumerables cárceles y cada uno elige cómo ser prisionero. Podemos ser prisioneros de opiniones, empresas o sistemas. Y como nos sentimos encarcelados, no podemos disfrutar de la libertad. Pero no estoy sugiriendo que lo tires todo para arriba y hagas una revolución. La libertad es un logro. Si ese día en Alemania pude aceptar la invitación al partido, es porque sabía que caminaba con mis propias piernas, con el dinero que era el resultado de mi trabajo, y no estaba tirando por la ventana dinero de mis padres. Entonces, quien pagaría el precio de las consecuencias era yo. Y antes de que me olvide, aprobé el examen de la universidad. Me fue tan bien que gané una beca. Me gradué con uno de los mejores de mi clase y gané estatus en grandes multinacionales gracias a una poderosa recomendación universitaria. Tan pronto como me gradué y volví a Brasil con experiencia en las mejores empresas alemanas, después de conseguir excelentes notas en la universidad, que premiaba a los mejores estudiantes con recomendaciones para pasantías, me di cuenta de que para lograr la libertad que quería era necesario tener disciplina. Pronto comprendí que era importante ponerles un plazo a mis conquistas, incluso si durante ese periodo tuviera que trabajar más horas de las que estaba dispuesto, vendiendo mi tiempo a una empresa que pagara mi salario. Sería en mi tiempo libre cuando empezaría a construir mi futuro, creando proyectos que, paralelos a mi empleo, me permitieran volar con libertad. Hoy veo a muchos jóvenes con ganas de echarlo todo por los aires y tener una vida libre porque confunden libertad con falta de responsabilidad. Quieren vivir la vida de sus sueños, pero no pueden entender que vivimos en un sistema en el que necesitamos dinero para pagar cuentas. Si quieres ser libre, tienes que saber planificar. Cuando estaba en el trabajo, sabía que era con ese trabajo que iba a conquistar mi libertad. Tener la disciplina para hacer algo que nosotros elegimos es diferente a hacer lo que otros eligieron que hagamos. Puede que algo te quite temporalmente la libertad, pero es el camino elegido para llegar a donde quieres ir. El mayor enemigo de la libertad es el miedo, miedo a la carencia, miedo a no tener nada seguro o estable. La libertad es el camino del vuelo libre, el camino que te hace ir hacia tus sueños. Una vez que entiendas esto, decide en qué quieres convertirte. Ahí es donde la vida se convierte en una aventura. Dejas de aceptar lo que viene y empiezas a elegir hacia dónde quieres ir y las experiencias que quieres tener. Y empiezas a decidir qué vida quieres sin aceptar el fatalismo.
No eliges ser esclavo del destino. Tú eres el creador de tu destino. Elegir la prisión de una vida donde solo puedes hacer lo que te dicen que tienes que hacer es más cómodo, porque todo el mundo va por ese camino. Es seguro y la gente sabe a dónde conducirá, pero tomar las riendas de tu propia vida y construir un nuevo destino da lugar a una vida inesperada. La responsabilidad de los resultados pasa a ser tuya y ya no puedes tirársela al hombro a otra persona. Y al crear una vida auténtica te vuelves libre, eliges lo que quieres y lo que no quieres. Pocas personas eligen ese camino. Es más fácil aceptar lo que los otros nos determinan para nuestra vida. Es más fácil justificar decisiones cuando son aceptadas socialmente. Después de todo, ¿cómo vas a decir que renunciaste a un año de facultad para ver un partido de fútbol? Dirán que eres un irresponsable. Y ahí radica el quid de la cuestión. Cuando te liberas, te vuelves responsable de tu vida, tu sufrimiento, tu dolor, de todo lo que te pasa. Caminas sin cadenas en los pies y sin hacer lo que la gente dice que es correcto. Simplemente eliges lo que te parece mejor en ese momento. Cuando eres libre, no eres esclavo del estatus social, del dinero, de la fama o del poder. Solo haces lo que es coherente con tus valores y principios, sin tener que demostrarle nada a nadie. Me enorgullece decir que tengo algunos primos que fueron adoptados. El amor que siempre les hemos dedicado es el mismo independientemente de que sean familiares biológicos o no. Todos somos la familia. Una de estas primas nació mujer, pero a lo largo de su vida decidió que cambiaría de sexo y depositó esa decisión con la familia, incluida una cirugía para cambiar de sexo. La verdad es que siempre tenemos que tomar decisiones y debemos tener el coraje de tomar ciertas actitudes. Mi primo tuvo el valor de ser quien era, pero ¿cuántas personas pasan por su vida deprimidas porque no asumen su sexualidad? ¿Cuántas personas viven en matrimonios falsos, infelices por dentro porque no tuvieron el coraje suficiente para hacer frente a su propia verdad por miedo al rechazo, a las opiniones externas o a perder el amor de la familia? Saber ser libres es entender lo que está en juego con cada decisión que tomamos. Es diferente a lanzar todo por los aires. Es prever las consecuencias de cada paso que se da y a pesar de esas mismas consecuencias decidir seguir ese camino. La libertad de ser tú mismo, de estar donde quieras y de hacer lo que sientas que es correcto en ese momento es algo que el dinero no compra. Ser libre es saber cómo quieres vivir. Es vivir de la manera que quieres, no de la forma que ha sido impuesta por otra persona. Recapitulando, mucha más libertad en unos pocos pasos. No te limites a lo que hay en el menú. Nacemos para ser libres y solo seremos plenamente felices si tomamos el camino que queremos, exponiendo las ideas que queremos y siendo quienes somos, sin importar si estas ideas son socialmente aceptadas o no. El camino correcto no siempre es el que los demás quieren que sigamos. Somos nosotros los que debemos determinar nuestro camino. No confundas la libertad con irresponsabilidad. La libertad tiene un límite. Termina donde comienza la libertad del otro, especialmente los que están más cerca y que de alguna manera dependen de nosotros. No debemos lanzar todo por los aires sin evaluar mínimamente la situación y tener claras las consecuencias de nuestras decisiones. La esencia del coraje para hacer lo que quieras. Mientras haya libre albedrío, los seres humanos podrán decidir todo sobre su destino. Muchos de nosotros no nos damos cuenta del poder que tenemos para tomar decisiones. Y ahí es donde el miedo reside. El miedo a pensar que lo diferente, solo porque es diferente, es más oscuro, más difícil e incluso imposible. Pero eso es precisamente lo que representa la libertad. Libertad para ser poco convencional, libertad para ser tú mismo, libertad para seguir tu propio camino, libertad para cometer errores y aprender, libertad para conquistar. Cada vez que nos aferramos a conceptos, personas, opiniones y situaciones, nos convertimos en rehenes y quedamos a merced de lo externo. Eres el autor de tu propia vida, eres libre para encarcelarte y libre para ser libre. ¿Te esfuerzas por vivir tu vida como quieres o estás dejando que los otros delimiten tus pasos? Consejo práctico para ayudar a tomar decisiones. Cuando no confiamos en nosotros mismos, tenemos miedo de tomar decisiones. Por eso pedimos la opinión de los demás, sin darnos cuenta de que nos estamos reduciendo. Pensamos que cualquier otro puede decidir mejor que nosotros. Pero la verdad es que esas otras personas no conocen nuestros sueños y metas.
Tú eres quien tiene pilares bien definidos y una mentalidad libre que te permite decidir lo que quieras. Solo tú puedes determinar la mejor manera de llegar a donde quieras llegar. Solo tú puedes decidir. El consejo práctico aquí es aprende a decidir por ti mismo. Y yo te daré una gran herramienta. Pros y contras. Lo hago rápido, siempre y para todo. La mayor parte del tiempo lo hago solo, pero si se trata de una decisión muy importante y hay personas que creo que pueden ayudarme, les pido su opinión. Pero apenas en mi tabla de pros y contras, no en la decisión. No les pregunto qué camino creen que debería seguir. Les pregunto si agregarían más pros o contras a esta lista que tal vez yo no haya visto. Para enriquecer la lista y solidificar tu decisión, son bienvenidas algunas opiniones. Aquí hay un ejemplo para que quede más claro. Aceptar un nuevo trabajo en Batistón Ilimitada. Pros. Incremento del 30% en la remuneración. Vacaciones colectivas en los principales feriados del año. Posibilidades de viajar con la familia. Plan de carrera claro y objetivo. Posibilidad de convertirse en socio. Equipo de alto nivel para compartir experiencias. Experiencia relevante para mi CV. Negocio alineado con lo que quiero aprender. El rol requiere habilidades que tengo como puntos fuertes. Beneficios interesantes y descuento en el gimnasio. Cargos con más responsabilidades. Contras. Remuneración variable solo a los 2 años. Equipo reducido y aumento de la carga de trabajo. Más lejos. Más gastos con viajes y más tiempo en tránsito. Es necesario trabajar con traje y corbata. No hay estacionamiento. Necesidad de un cuidador para los niños. Mayores gastos para adaptarme al nuevo dress code. Ropa. Cargos con más presión. Comunicación. Hazte escuchar, influye más y conquista lo que quieras. La responsabilidad de la comunicación es de quien comunica. Cuando era niño, escuchaba que uno de los más grandes comunicadores del país era el presentador de TV, Silvio Santos. Todavía no sabía por qué se le consideraba un gran comunicador, pero cada vez que lo veía pensaba en mi padre. Mi padre no trabajaba frente a las cámaras ni era dueño de una estación de televisión, pero sabía transmitir mensajes como nadie. Dueño de una oficina de correos, nos hizo entender cómo llegaban los mensajes a su destino y nos llevó a ver las cartas que los niños le escribían a Papá Noel a fin de año. Pero eso no fue lo que lo convirtió en un tipo al que admiraba. Solía buscarnos a mi hermano y a mí en la escuela para almorzar juntos. Dado que él y mi madre estaban separados, esta era una forma de fortalecer la relación con nosotros y estar presente todos los días. En esos momentos, cada vez que me subía al auto, veía montones y montones de billetes de la lotería Telecena apilados en el asiento, sujetados con gomas elásticas. Quizás nunca hayas oído hablar de la Telecena, pero en la década de 1990 los billetes se disputaban a cachetadas en las oficinas de correos por los que veían el programa de Silvio Santos. Los domingos se hacía el sorteo y la gente también podía ganar otros premios, así que salían de la oficina de correos llenos de esperanza. El caso es que cuando salía con esos billetes, en cuanto estacionábamos el auto y llegaba un cuidador de coches pidiendo unas monedas, él cambiaba la expresión, el tono de voz y decía con alegría: no te voy a dar ni un centavo, voy a darte la oportunidad de ganar 1.000.000 de reales en barras de oro. Y le mostraba un billete de la Telecena. Era común en esos momentos, en cualquier situación, que la gente se entusiasmara con esa oferta. Y de esa manera conquistaba a todos donde quiera que fuéramos. Un billete de Telecena era su moneda para muchas cosas. Mi papá era el rey del barrio y yo veía lo mucho que impactaba a todos, cómo eso era de poderoso. Además, mientras almorzábamos, siempre decía con seguridad: ustedes necesitan ser buenas personas, sin pensar en tener nada a cambio. Siempre pregunten el nombre, miren a los ojos, tengan un apretón de manos firme y sonrían. Así saludaba a todos. Y cuando llegábamos al edificio de mi abuela, mi padre salía del garaje, bajaba las escaleras y se dirigía a la recepción para estrecharle la mano al portero. Incluso hoy, cuando conozco a personas que fueron parte de nuestro pasado, me preguntan por ese personaje carismático que tanto llamaba la atención. A pesar de mirar mucho a mi papá y su admirable facilidad para encantar a la gente, todavía yo no era un tipo que supiera cómo comunicarse tan bien en el público, hasta que empecé clases de teatro. Fue allí donde entendí la premisa básica de la comunicación: saber con claridad qué mensaje quieres transmitir. Recibíamos el guión y el director era objetivo.
Teníamos que absorber el mensaje y después de tenerlo claro, teníamos que buscar una manera de comunicar que tuviera toda su emoción en cada acto. Cuando decía emoción, me daba cuenta de que el tono de voz, el ritmo y la intensidad eran muy importantes. En la comunicación, en el escenario, era vital que se colocaran todos los ingredientes. Es posible que ya lo hayas visto. Lo que atrapa a las personas cuando te comunicas con ellas tiene poco que ver con las palabras que usas. Si quieres comunicar algo, tienes que aportar emoción y poner energía en lo que quieres comunicar. Por supuesto, si mi padre le entregara a alguien un billete de la telecena y simplemente dijera, toma este billete de la telecena, puedes ganar algo, sin ningún entusiasmo, la gente no entendería de que se trataba de algo positivo y genial. Cuando les decía, puedes ganarte $1.000.000 en lingotes de oro, ponía toda su energía. De esa manera, incluso sin haber tomado un curso de teatro, mi padre entendía bien sobre comunicación, porque la comunicación no solo depende de lo que dice la persona, depende mucho más de que los demás entiendan lo que se está comunicando. Si mi padre hubiera sido un simple propietario de una oficina de correos que no supiera de lo que era capaz una telecena, nunca hubiera podido ser un buen vendedor del producto, no hubiera tenido claro que necesitaba comunicar dentro o fuera de la oficina de correos. Necesitas conocer lo que quieras vender o decir. Ese es el primer paso y solo después podrías comunicarlo. El segundo paso es comprender a tu audiencia. Si vas a hablar con un grupo de abogados, tienes que comunicarte de una manera. Si vas a dirigirte a un grupo de amas de casa, de otro. Ajustar la comunicación es fundamental. Un paso más es comprender cómo vestirse, qué recursos usar y qué herramientas. Porque incluso la textura de tu ropa o la decoración o el color local en donde te encuentras pueden transmitir un mensaje. Comunicarse va mucho más allá de hablar. Comunicarse es ir más allá de las palabras para que las personas que te escuchan capten lo que necesitas decir. El gran desafío del comunicador es, ya sea en una entrevista de trabajo o en una conversación de WhatsApp, en una conferencia o donde sea que esté, saber ser claro y transmitir el mensaje. Tendemos a pensar que es solo a través de las palabras que comunicamos, pero las palabras representan solo el 30% de lo que decimos. Puede que no lo recuerdes, pero uno de los grandes comunicadores del cine fue Charles Chaplin. El tipo era simplemente genial y transmitía lo que quería a través de gestos y mímica. No sé ustedes, pero cuando me comunico, abuso del lenguaje corporal. No sé si es porque desciendo de italianos que usan mucho las manos para expresarse. El caso es que, siendo muy expresivo, termino usando todo mi cuerpo cuando quiero que entiendan lo que estoy diciendo. El otro día un fotógrafo me tomó unas fotos durante una conferencia y al final me sorprendió con la noticia. Amigo, no sé si alguna salió buena. Traté de entender el por qué y me explicó, siempre estabas abriendo los ojos o con la boca abierta o arreglándote el cuello. Comencé a entender que estaba abusando de las expresiones faciales para comunicarme, pero ese recurso era poderoso para envolver a mi audiencia y para mostrar energía y emoción en la comunicación. Solo que al mismo tiempo que ciertas cosas hacen que las personas se involucren, otras pueden alejar completamente a tus oyentes. Un ejemplo es el uso de palabras y términos en inglés. Me di cuenta de que una parte del público lo asimilaba fácilmente, pero la mayoría los ignoraba. Si su comunicación aleja, olvídalo. Mucha gente me pregunta qué debe hacer para comunicarse de forma eficaz y yo siempre digo que la comunicación es parte de la naturaleza del ser. Los niños, cuando quieren algo, lloran. Y aunque pueda existir la comunicación sin influencia, no existe influencia sin comunicación. La comunicación es la base de la influencia. Para ser libre, debes entender esto. Es increíble cómo hemos evolucionado históricamente gracias a la comunicación. Todo empezó en la edad de las cavernas, cuando nuestros antepasados salían a cazar mamuts y dejaban pistas dibujadas en las paredes para quien viniera después. Así transmitían conocimientos y todo lo que aprendían. De la misma manera, cuando escribimos un libro, compartimos lo que hemos aprendido y nuestra cosmovisión para abrirle el camino a quienes aún no lo han recorrido. La comunicación trasciende fronteras y lenguajes. Entendí eso en Marruecos. Entre viajes alrededor del mundo, una de las veces que estuve en Alemania hice un curso de bolsa de valores y mi grupo ganó un campeonato con un premio de 500 euros. El Sparkasse, un banco alemán, pagó el premio y les sugerí a mis compañeros que viajáramos a algún lugar diferente, con cultura árabe, ya que de los 5 premiados, 3 nunca habían hecho un viaje así. Con el dinero que ganamos compré pasajes a Marruecos y cuando llegamos alquilamos un coche.
En un momento, después de unos 7 días de viaje, conduciendo cerca del desierto del Sahara, vimos a un niño haciendo autostop. Tenía unos 14 años. Yo conducía y quise llevarlo. Mis compañeros me dijeron que era peligroso, que no cabía en el coche, que no lo conocíamos, pero yo soy brasileño y nunca me rindo. Convencí a todos para que detuvieran el auto y subimos al niño. El pueblo al que se dirigía estaba a 45 kilómetros de donde estábamos y decidí llevarlo. En Marruecos la gente habla francés y no le entendía ni una palabra, pero conversamos por gestos. Hablamos de fútbol, de Brasil, de sus costumbres y cuando llegamos al pueblo donde vivía, Ait Ben Hadou, sus padres, llenos de gratitud, nos invitaron a almorzar. Las casas eran de barro y vivían en una zona completamente alejada de la ciudad, donde había una sola fuente de agua y nada más. Mataron un pollo para el almuerzo e hicieron todo lo posible para que nos quedáramos con ellos. Queríamos retribuirlos con dinero, pero no aceptaron, así que fuimos a buscar más pollos a la ciudad para soltarlos en el patio trasero. Y así fueron pasando los días. Nunca olvidaré la experiencia que tuve gracias a haber tomado la decisión de llevar a aquel niño. Nuestras noches fueron en medio del desierto, sin electricidad, y vimos el cielo más estrellado que podría haber imaginado. A última hora de la tarde llamaron a los vecinos para tocar música, pusieron cuscús en un plato y todos los compartieron con las manos. El aroma del té, las hierbas y el humo se mezclaban en el aire. Esa atmósfera me hizo sentir que estaba en una película. El último día hicimos dibujos en una tabla y se la dejamos como agradecimiento por su amabilidad. 3 años después, cuando un par de amigos viajaron por la región, les envié fotos del pueblo y les pedí que localizaran la casa. Para nuestra sorpresa, no solo la localizaron, sino que también fueron invitados a quedarse allí. Nuestros anfitriones aún recordaban nuestro paso con regocijo y les mostraron los dibujos en madera. Todo esto sucedió sin que ninguno de nosotros supiera una sola palabra en el idioma del otro. La comunicación trasciende las palabras. Creo que quizás en el futuro seremos tan hábiles que podremos hablar telepáticamente o con la mirada, pero para hablar es necesario escuchar. Oír es oro y hablar es plata. Solo puedes comunicarte y hablar bien si eres capaz de escuchar bien y procesar información, cosas que en estos tiempos en los que se nos exige máxima productividad no son fáciles. Por eso hoy se habla tanto de la atención plena. Centrarse en la persona con la que estás hablando cambia todo el juego. Todo el mundo siempre me dice que presto mucha atención a lo que me dicen. No siempre fui así. Decidí serlo y hoy no admito conversar con una persona que esté hablando o mandando mensajes por el celular. Para mí, si estoy con alguien, estoy al 100% en esa conversación. Esto genera una reciprocidad implacable. Es imposible que cuando yo empiece a hablar tú hagas algo diferente. Naturalmente corresponderás mi gesto y eso nos hace sentir valorados y respetados. Cuando la gente escucha a alguien, ese alguien les genera influencia. Y no estoy hablando de influencia negativa, estoy diciendo que ese alguien se convierte en parte de la construcción del carácter de los otros, al igual que mi padre fue parte de la construcción del mío. Al comunicarte con eficacia, puede que no estés regalando $1.000.000 en lingotes de oro, pero puedes hacer más que eso. Establecer conexiones verdaderas es precioso y puede permitirte disfrutar de experiencias que no se pagan con dinero. Disfrutar de este intercambio depende totalmente de ti. Recapitulando, principios para comunicar cualquier información a cualquier persona. No es solo qué dices, lo que importa es cómo lo dices. Necesitas poner emoción e intensidad en el mensaje, dramatizar la idea, usar el tono de voz correcto y lenguaje corporal adecuado, porque tu cuerpo también habla. Sé dueño de lo que dices, tienes que aprender y entender de qué se está hablando. A partir de ahí, puedes mostrar cómo esto puede ser útil para quienes están escuchando y puedes comunicar lo que es realmente importante. Escuchar es oro y hablar es plata. Antes de decir todo lo que tienes que informar, es importante saber escuchar. Además, cuanta más atención plena le des a una conversación, más reciprocidad generarás con quien está hablando contigo. Esto es poderoso, les da valor a las personas y también te hace sentir respetado. La esencia de la comunicación. La responsabilidad de la comunicación es de quien comunica. El mayor desafío para cualquier comunicador es transmitir su mensaje con claridad y la mejor manera de comenzar es dominar el tema. El siguiente paso, idealmente, es conocer bien la audiencia. Entonces, lo que realmente le llama la atención a la gente es la emoción y la intención que pones en el discurso. La fuerza de las palabras puede abrir o cerrar puertas, destruir o transformar a las personas. La comunicación es la base de la influencia.
Y aunque pueda existir la comunicación sin influencia, no existe influencia sin comunicación. Las palabras tienen poder. Consejo práctico para comunicarse mejor. Con tu teléfono celular o una cámara, graba un video que dure de 3 a 10 minutos cuando estés hablando con otras personas, como en una sala, una mesa de conferencias, un círculo de amigos, una negociación, una videoconferencia, una presentación de trabajo universitario, etc. Después de grabar el video, míralo con calma y observa tus gestos, postura, expresiones, tono de voz, vicios de lenguaje, carisma, respiración, movimientos de ojo y boca y todos los demás gestos. También ten en cuenta el contenido, la organización de las ideas, la línea de racionamiento, la relevancia para la audiencia y la duración. Reflexiona sobre cómo te sentiste al presentarte. Si quieres, repite la grabación, corrige lo que te llamó la atención y haz uso de recursos que puedan mejorar tu interpretación, un guión, herramientas, mayor autoconciencia de tus gestos y movimientos, etc. Búscame también en las redes sociales donde publico mucho contenido al respecto todos los días. Nada es tan poderoso como darse cuenta de lo que se puede mejorar con relación a la única persona que importa en este mundo, tú mismo. Comparación. El camino correcto hacia la inferioridad. Deja de comparar tu backstage con el escenario de otra persona. Todavía recuerdo que cuando era niño, la maestra llamaba alumno por alumno cuando entregaba las pruebas de matemáticas corregidas y yo me levantaba con frío en la barriga hasta que recibía la mía. Un día que me quedó marcado en la memoria, mi amigo Cayo y yo estábamos ansiosos por saber la nota porque sabíamos que nos había ido mal. Cuando la maestra dijo mi nombre, me levanté, agarré la prueba y miré la nota. Había sacado 2,75. Era la peor nota de mi vida. ¿Cómo iba a explicar esto en casa? ¿Cómo iba a tomar mi madre la noticia? Y el boletín que vendría después con los promedios, todos estaban cabizbajos con el resultado de la prueba. Comencé a prepararme mentalmente, imaginando la secuencia de hechos que se desarrollarían, la cara de decepción de mi madre y cuando miré hacia un lado, Cayo había recibido su nota. Parecía paralizado. Cayo, ¿cuánto sacaste?, pregunté aprensivo. Para mi sorpresa, su respuesta trajo alivio. 0. ¿Cero? ¿Qué quieres decir con 0? Agarré la prueba y solté el aire. No me había ido tan mal. Cayo, que era Cayo, había sacado un 0. Saber que alguien había sacado una nota peor que yo en la prueba me dio confianza, y así fue como di la noticia bomba en casa. Mamá, tuvimos un examen de matemática muy difícil y a toda la clase le fue mal. Para que tengas una idea, Cayo sacó un 0. Mamá abrió los ojos. Sabía que Cayo era un buen alumno. ¿Y tú? ¿Cuánto sacaste?, me preguntó inmediatamente. Me fue bien. Saqué 2,75. Dios, imposible hacer algo bueno en esa prueba. Casi 30 años después, todavía me río de esta escena. No estoy seguro de cuánto convencí a mi madre de mi desempeño, pero por lo menos me convencí a mí mismo. Por mucho que supiera lo pobre que había sido ese resultado, compararlo con un resultado peor que el mío me hizo festejar esos 2 miserables puntos. Entonces te reitero algo muy importante. La única persona con la que debes compararte es contigo mismo, con el que fuiste ayer. Y esta es su única oportunidad de medir tu progreso. Pero también sé que es natural que los seres humanos se comparen con los demás. Por más que no nos lleve a ninguna parte, siempre nos comparamos con alguien. Cuando llega a la edad escolar, el niño comienza a compararse con los demás, debido a que nos exigen buenos resultados, en este caso calificaciones. Cuando sacamos una nota alta, nos sentimos mejor que los que sacaron una nota baja. En casa, los niños en general también se comparan con sus hermanos. Los padres nos recompensan cuando piensan que merecemos una atención especial porque fuimos más educados o porque hicimos algo que les gustó. Así es como comenzamos a activar nuestro sistema de recompensas comparando nuestro resultado con el de otra persona. Pero crecemos y si no sabemos lidiar con ese tipo de comparaciones, alimentamos una frustración infinita. He sido testigo de innumerables casos de amigos que vivieron en un ciclo interminable de frustración causado por comparaciones grotescas. Entraban en loop, perdían la confianza en sí mismo cada vez que se comparaban con alguien con mucha experiencia y que aparentemente estaba obteniendo mejores resultados. Yo mismo lo he hecho algunas veces. La primera vez que fui al entrenamiento de Tony Robbins, sentado en la silla, pensando que yo era el empresario del año con mis 3 empresas, empecé a oírlo hablar de la gestión de sus 58 empresas, sus 2 hijos, el cuidado especial con su tercer hijo adoptivo y también su dedicación a su propia salud, sin olvidarnos de las conferencias y entrenamientos que da.
Me quedé sin aliento, comencé a sentirme mal conmigo mismo. Si él podía hacer tanto, ¿por qué yo había hecho tan poco? Me tomó un tiempo salir de ese estado insignificante en el que creía que podía estar haciendo más cosas al mismo tiempo. ¿Por qué estaba parado allí comparándome con un tipo que hacía lo que hacía desde hace 3 décadas? Investigué sobre el asunto y descubrí que en la década de 1950 un psicólogo llamado Leon Festinger desarrolló la llamada teoría de la comparación social. Básicamente, Festinger afirma lo que sabemos, pero no podemos probarlo. Los seres humanos tienden a comparar sus habilidades con las de los demás porque no saben cómo validar si aquello que hicieron tuvo un buen resultado. Si por un lado esto es malo, por otro nos ayuda a organizar internamente una serie de certezas e incertidumbres. Si yo, en esa grotesca comparación con Tony Robbins, me sintiera mal por mis resultados, tendría días en los que me sentiría literalmente una basura. O podría usar su ejemplo como fuente de inspiración y aprender tanto como sea posible de la forma en que construyó su legado. Algunas personas se apegan tanto a las comparaciones que eso se vuelve parte de sus vidas y acaba siendo, más o menos, la fórmula perfecta para el fracaso. En el libro How to Make Yourself Miserable, Cómo ser un infeliz, Dan Greenburg dice que cuando nos comparamos con los demás, a menudo lo hacemos de manera injusta. Eso es lo que siempre digo acerca de comparar nuestros bastidores con el escenario de otra persona. Nos olvidamos toda la trayectoria de la persona en cuestión y nos enfocamos solo en sus éxitos. Además de ser injusto con lo que ya hemos logrado, la presión por resultados genera ansiedad, tristeza y hace que algunos tiren la toalla. He visto personas que usaban la comparación como un trampolín para llegar a donde creían que podían, como si la comparación les hiciera desencadenar una fuerza interna capaz de implosionar la inercia. En este caso, la comparación aparentemente fortalece, pero nos coloca como rehenes de este tipo de comportamiento y solo podemos actuar cuando vemos a alguien a quien queremos superar. Un exitoso amigo educador financiero con el que había trabajado una vez me pidió algunos consejos en Instagram. Su canal de YouTube tenía millones de suscriptores, pero en Instagram su desempeño no era tan bueno. En ese momento tenía unos pocos miles de seguidores y yo tenía más de 100,000. Nos juntamos, compartí algunos consejos y 2 años después nos volvimos a encontrar. Tenía más de 3 millones de seguidores y disfrutaba de un excelente desempeño que había conquistado jugando un juego arduo, haciendo directos en Instagram, trabajando con la prensa y planificando centrado en resultados. Observé y lamenté no haber hecho todo lo posible por mis redes durante esos 2 años. Y triste escuché lo que me dijo: amigo, te perdiste los 2 mejores años de crecimiento de esta red. Pasé mucho tiempo masacrándome internamente, pensando en cómo recuperar el tiempo perdido, y esto me generó una crisis de ansiedad. Entonces caí en mí mismo. Estaba en otro momento de mi vida, concentrándome en otras cosas y no había inyectado fuerza en esa área porque había priorizado otras. El propio Steve Jobs hablaba mucho de que todo era una cuestión de prioridad. Muchas personas priorizan tanto los logros materiales y profesionales que cuando alcanzan un nivel muy alto de ganancias económicas se dan cuenta de que lo cambiarán todo por una vida más sencilla, teniendo, por ejemplo, más tiempo para su familia. Cuando comparamos, siempre vemos el winner o el loser, como dicen en Estados Unidos. No somos amorosos con nuestro avance y entramos en un colapso nervioso porque esta comparación genera cada vez más competición. Quien siempre está adelante en general no se compara con nadie. Me acuerdo de la clásica foto de Michael Phelps, el nadador con más récords mundiales, en una competencia donde está en primer lugar y el segundo lo está mirando en vez de nadar. Gastar energía mirando lo que está haciendo la otra persona en lugar de concentrarse en ti puede arruinarlo todo. La pregunta que debes hacer es: ¿me estoy comparando con alguien? Si te encuentras exigiéndote demasiado, detente, observa y analiza basado en qué estás haciendo esa comparación. Pregúntate si la comparación es correcta porque puede ser justa, pero puede no serlo. Si una determinada persona es tu referencia y estás buscando la forma de llegar a donde ella está, puede ser saludable, siempre y cuando entiendas que estos son tiempos diferentes y personas diferentes. La magia está cuestionarse a sí mismo. Como buen amante de Guerra de las Galaxias, normalmente les digo a mis seguidores que no quiero ser su Luke Skywalker, quiero ser el maestro Yoda. ¿Por qué digo esto? Porque sé que la gente quiere descubrir su propia fuerza, dominarla, lidiar con sus conflictos, convertirse en un Jedi y salvar el universo. Todos quieren hacer esto, todos quieren ser la fuerza que salvará su universo. El problema es que si yo soy ese tipo, no habrá lugar para el otro. Solo quiero ser Yoda, que ya salvó el universo cuando tuvo que hacerlo y ahora señala caminos.
hace preguntas y de esa manera ayuda a descubrir la fuerza que cada uno tiene para conquistar su universo. Cada uno tiene la luz necesaria en su interior para brillar, y la comparación a menudo nos hace olvidar nuestra luz interior. Cuando nos olvidamos de ella, queremos calentarnos en la luz del otro, queremos anclarnos en la luz del otro o brillar a través de la luz del otro. A veces incluso queremos que la luz del otro sea un poco más débil para que nosotros podamos brillar un poco más. Pero si nos mantenemos enfocados en el objetivo, sin perder la esencia, y entendemos que todos tenemos nuestra propia luz, la vida se vuelve más colaborativa, menos competitiva y nos comparamos solo con nosotros mismos, en un intento de ser mejores cada día, sin que mejor signifique mejor que el otro. Mejor es simplemente mejor que nosotros mismos. Recapitulando, ¿cómo deshacerse del peligro de la comparación? No compares tus bastidores con el escenario de los demás, especialmente en un mundo de redes sociales, en el que estamos influenciados y tendemos a compararnos demasiado con los demás. Por lo general, esta comparación es injusta para nosotros, ya que ignoramos toda la trayectoria, los bastidores, del otro y nos enfocamos solo en sus éxitos, el escenario. Además de crear presión por un resultado, la ansiedad y la tristeza pueden hacer que algunas personas incluso se rindan en el camino. No podemos caer en esa trampa. Tú tienes que ser tu mayor competidor. Debes respetar tu proceso de evolución. La única persona con quien deberías compararte es contigo, con quien fuiste ayer. Esta es la única forma que tenemos de medir nuestro progreso. Compara tu yo de la hora, del presente, con tu yo del pasado y fíjate cuánto ha mejorado. La esencia de no compararse. Conozco la receta exacta del fracaso: complacer a todos y compararse con los demás. Solo aparece la inferioridad o la superioridad cuando alguien compara. Entonces, ¿para qué compararse? Eres lo que eres, único y especial, y debes valorarte por ello. Descubre y cree en la luz dentro de ti. No dejes que la comparación te haga olvidar eso, porque cuando olvidamos la nuestra, queremos calentarnos en la luz del otro, queremos anclarnos en la luz de otra persona y brillar a través de su luz. Los que no brillan por sí mismos son rehenes de alguien o algo. Eso limita tu libertad. El césped de tu vecino siempre se verá más verde y las comparaciones se convertirán en excusas. No tienes nada que ganar, al contrario, tienes mucho que perder cuando te comparas. Cuenta con personas que te sirvan solo como buenas referencias para crecer. Inspiración en lugar de comparación. Consejo práctico para liberarse de las comparaciones. Empieza a escribir un diario. Todos los días escribe al menos 3 cosas importantes que te hayan sucedido y anota también lo que tú, y solo tú, podrías haber hecho para mejorar al menos una de las 3 cosas. Escribir un diario todos los días te hará más responsable y disciplinado, junto con el autoanálisis constante de lo que se podría haber hecho mejor. Esto te traerá una gran transformación y solo te compararás contigo mismo. Antes de completar esta tarea diaria, escribe 3 cosas por las que estés agradecido y explica el por qué. Cuando estamos agradecidos por lo que somos y lo que tenemos, la necesidad de compararnos con los demás desaparece. Escribe las 3 cosas por las que estás agradecido, por favor.